Somebody touch me. Glory, glory, glory. Somebody touch me. I know it's the hand of my Lord. Gloria a Dios. Hermanos, así como está, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a elevar una oración al Señor en esta hora. Señor, venimos ante tu presencia dándote gracias, mi Dios, gracias por lo recibido de tu mano, lo bueno que eres con nosotros a cada día también, Señor. Te pido por el dador alegre, aquel que trajo su ofrenda, Señor, bendícele y guárdale también, bendice su hogar también, que nunca falte, Señor. Te pido en esta hora, Señor, también por el hermano Cristino, dale la libertad, dale la sanidad también, para que traiga esta palabra, Señor, esta semilla que va a ser sembrada, que caiga en buena tierra en esta tarde. En tu nombre, Jesús, te lo pido todo. Amén. Hermanos, oren por nosotros. Queremos ir a visitar a Eri después del servicio, orar por él, estar ahí un rato con él. Así es de que Dios los bendiga, con nosotros nuestro hermano Cristino. Amen, amen, amen. ¿Cuántos han sido tocados por el Señor? Amen. How many of you have been touched by the Lord? Amen. I believe we have all been touched by God. Amen. Todos hemos sido tocados por el Señor. Y sabemos que Él es nuestra única salvación. We know that He is our only salvation. And He is a God that is a merciful God. A God of compassion, un Dios de misericordia, un Dios de compasión, un Dios que nos ama sin condición. God loves us without condition. God is a merciful and a compassionate God, and we praise Him here today. Le alabamos, le glorificamos esta tarde, amén. Y le invito, hermanos, a abrir su Biblia al libro de Lucas, capítulo 4. If you would go to your Bibles to the book of Luke, chapter 4. We're going to read verses 18 through 23. Vamos a leer del libro de Lucas, capítulo 4. Del versículo 18 al versículo 23. Dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Puede tomar su asiento. You may be seated. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. And he began to say unto them: this day is this scripture fulfilled in your ears. And all bare with him witness, and wondered at the gracious words which proceeded out of his mouth. And they said: is not this Joseph's son? And he said unto them: ye will surely say unto me this proverb: physician, heal thyself.
Whatsoever we have heard done in Capernaum, do also here in thy country. Aquí podemos mirar, hermanos, el Señor había ayunado 40 días. Y dice la Biblia que Satanás vino a tentarle. Pero aún mismo Satanás lo reprendió con la palabra poderosa de él. Y Satanás tuvo que irse de la presencia del Señor. Here the Bible tells us that the Lord Jesus had fasted 40 days and Satan came to tempt him. But even then, the Lord was not tempted by the devil, but rebuked him with his powerful word, which the devil had to leave the presence of God. And we see here that people begin to hear at the beginning of the ministry of Jesus, he began to perform great miracles, and people begin to hear of his fame. Muchos empezaron a escuchar al principio del ministerio de Jesús los milagros que andaba haciendo, y aún la fama de él se divulgaba por toda la tierra. Pero dice la palabra del Señor que llegó a Nazaret, ahí donde había sido criado, y aún dice que era el día de reposo, pero entró a la sinagoga y tomó el libro del profeta Isaías. Si usted se da cuenta, esta escritura del versículo 18 y 19 está en el libro de Isaías, el capítulo 60 o 61, y usted lee las mismas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero lo hermoso es que el Señor le dice al pueblo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. The scripture that we've read in verse 18, you find it also in the book of Isaiah. I believe it's chapter 61, where you read the same words as the prophet Isaiah said, the Spirit of the Lord is upon me. But the beautiful thing about this, as the Lord had entered into Nazareth, the Bible says that he told the people that were listening, this day is this scripture fulfilled in your ears. Jesus was coming, and this was the beginning of his ministry. Era el principio de su ministerio. Y estaba él tomando el libro de Isaías y leyendo acerca de las profecías. Pero esta era una de las profecías que se estaba cumpliendo al pie de la letra, allí enfrente del pueblo, cuando dijo el Señor: yo he venido a pregonar libertad a los cautivos, he venido a sanar a los quebrantados de corazón, he venido a dar vista a los ciegos, he venido a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Gracias a Dios porque estamos viviendo en ese tiempo presente de la palabra, de la profecía cumplida en Cristo Jesús. The Lord said, I've come to heal the brokenhearted. I've come to preach the gospel to the poor. I've come to give deliverance to the captives and to give the sight to those who are blind. I have come to set at liberty them that are bruised. This prophecy was being fulfilled right there before them. Se estaba cumpliendo esta profecía, pero todo esto era el principio del ministerio del Señor. Y aún el Señor les conocía los corazones de ellos, porque muchos empezaron a claudicar entre dos pensamientos. Y algunos hicieron la pregunta: ¿que no es este el hijo de José? Algo otros aún en el libro de San Mateo usted encuentra que también otros dijeron: que no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y también Judas, que no están también sus hermanas con nosotros. Pero el Señor le estaba diciendo: este día se ha cumplido la palabra profética en nuestros oídos.
Many of them were in a double-minded state in which they were doubting about who Jesus was or is. And it was that he was proclaiming to be the Messiah. But many questioned and said, isn't he the son of Joseph? Isn't he the son of the carpenter? Isn't Mary his mother, and his brethren James, Joseph, and Simon, and Judas his brothers? Are his sisters not with us today? Aren't they all? And we know who he is. But they were in a double-minded state. They were doubting of who Jesus was, the Messiah and the one and only. But Jesus was saying, this prophecy has been fulfilled today in your years. Pero aún el Señor, hermano, les dijo, ustedes van a decirme este refrán. Y quiero enfocar la prédica aquí en esta tarde. Médico, cúrate a ti mismo. The Lord told him, you will surely say unto me this proverb, physician, heal thyself. Y esto es algo muy importante porque cuando el Señor les dijo esto, la verdad es que había duda en el corazón del hombre ahí en Nazaret. When the Lord speaks to them these words, there was doubt in the heart of man as they were there in Nazareth. And the Bible says that even though he performed some miracles, he couldn't do many miracles there because of their unbelief. Cuando aún hizo unos pocos milagros allí en Nazaret, pero no hizo mucho por la incredulidad del hombre. Pero dice la palabra del Señor que ellos querían ver, y aún como dijeron, has hecho milagros en Capernaum, queremos también verlos aquí para poder creer. La iglesia el día de hoy, hermano, hemos mirado suficiente para creer y conocer quién es el Dios Todopoderoso. We have seen enough in our time to believe in who Jesus is. They said to Jesus, you've done great miracles in Capernaum. We want to see them we want to see those miracles here in your own house. We want to see your miracles here in your own city. Queremos ver los milagros esos en tu propia casa, en tu propia ciudad. Y el Señor se los hubiera mostrado si no hubieran estado y sido tan incrédulos. The Lord would have performed great miracles if they had not been of such an unbelief. But you see, they were not believing on Jesus Christ. Today, in order for something to happen in your life, you've got to believe who Jesus is. I still believe that He can forgive my sins. I still believe that I am delivered by the blood of Jesus. I still believe that I am protected by the angels that encamp around me. Yo todavía creo que Él perdona mis pecados. Todavía creo que he sido lavado con la sangre de Cristo. Todavía creo que hay ángeles que acampan alrededor y aún nos defienden de todo peligro. Tenemos que creer. Pero ellos estaban tentando a Jesús diciéndole, a ver, haz esos milagros para poderte creer. Do those miracles so that we may believe. ¿Sabe qué tanta incredulidad había en este pueblo, en esta gente? Dice la palabra del Señor que el Señor empezó a hablarles acerca de lo que Elías había hecho y también Eliseo. Si usted se recuerda de Elías y Eliseo. Oh, Elías, hermanos, resucitó por ahí el hijo de una viuda. Elías también, hermanos, oró y fuego cayó. Eliseo también andaba atrás de Elías y le decía a Elías, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y cuando fue arrebatado en un carro de fuego, cayó la túnica, el manto allí sobre Eliseo y lo tomó. Y dice la Biblia que golpeó las aguas del río Jordán y se abrieron porque la presencia y el poder de Dios estaba allí con Eliseo. A Elías se le dijo, ve a Sarepta. Y por ahí vinieron unos cuervos y le daban
de comer por la mañana y también por la tarde. Vete al arroyo de Quirot, perdón, y allí vas a tomar agua, porque le vas a decir al rey, va a haber una sequía de 3 años y 6 meses, y no va a ser hasta en tu palabra que entonces va a volver a llover. Y hubo una grande hambre, pero Elías estaba comiendo por la mañana y estaba comiendo por la tarde, porque el Señor estaba con él. Elijah was led by the Spirit of God to go to Sarepta. And the Bible says that the Lord even took him to a creek in which he was going to be drinking water from there. And yet a crow was going to bring him food in the morning and food in the evening. He also prophesied and said that it would not rain for 3 years and 6 months. And it didn't rain. But you see, while there was a need and a hunger on the land, Elijah was eating. Elijah was being fed. You know why? Because the Lord was with him. He believed in the Lord. Él creyó al Señor. Él obedeció a la palabra de Dios. Elisha, he followed in the same footsteps. Eliseo siguió en los mismos pasos. Hizo doble los milagros que Elías hizo. Aún todavía cuando Eliseo ya había muerto, lo sepultaron y por ahí trajeron un cadáver y también lo arrojaron allí donde estaba el cuerpo de Eliseo, y al tocar los huesos de Eliseo se volvió a levantar. ¿Por qué? Porque era el poder de Dios que estaba todavía ahí en Eliseo. Pero ellos creyeron al poder de Dios. Y el Señor habló y dijo: en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Y cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y le dijo: muchos leprosos había en Israel en el tiempo de Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Oh, ¿sabe lo que hizo el pueblo? No estaba escuchando. Dice que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Wow. ¿Sabe lo que querían hacer? Querían arrojarlo abajo. Querían que se cayese. Lo llevaron porque estaban enojados. Pero ¿sabe lo que hizo el Señor? Dice la Biblia: mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. Wow. ¿Por qué? Porque Dios es grande y poderoso. The Bible says that he began to speak to them and said, but I tell you of a truth. Many widows were in Israel in the days of Elijah, when the heavens was shut up for 3 years and 6 months, when great famine was throughout all the land. But unto none of them was Elijah sent, save unto Sarepta, a city of Sidon, unto a woman that was a widow. And many lepers were in Israel in that time, or in the time of Elisha the prophet, and none of them was cleansed, saving Naaman the Syrian. And all they in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath, and rose up and thrust him out of the city, and led him unto the brow of the hill whereon the city was built, that they might cast him down headlong. But this is what happened. But he, passing through the midst of them, went his way. Wow. El Señor estaba allí para hacer una obra maravillosa. El Señor todavía está aquí para sanar tu vida, para levantarte, para fortalecerte. El Señor todavía está aquí para hacer grandes maravillas en nuestras vidas hoy.
God is still wanting to heal you. God is still wanting to touch you. God is still wanting to do a great thing in your life. I love to hear miracles because it is the best experience you ever go through. Es hermoso escuchar milagros, testimonios, porque es la mejor experiencia que usted va a pasar personalmente. Y podemos mirar, hermanos, que al principio del ministerio de Jesús, Él empezó a hacer hermosos y grandes milagros. Si usted recuerda cuando por ahí estaba, que se había acabado el vino en la boda, el primer milagro que sucedió fue que convirtió el agua en vino. Wow. That great miracle that Jesus did as He converted water into wine. Wow. And people marveled at this. Pero aún también las sanidades que el Señor hizo, las sanidades, dice la palabra de Dios que había un hombre que estaba ciego y sabe cómo lo sanó el Señor. Dice la palabra de Dios que escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Wow. Quizá algunos se quedaban viendo qué está haciendo. Pero ¿sabe qué? El Señor le dijo, vete a lavar en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y dice la Biblia que se fue a lavar y regresó viendo. Wow. Regresó mirando. ¿Por qué? Porque Dios quería expresar su poder, su autoridad para cada uno de ellos y que creyesen en Él. There was this man that had been blind for a long time. But the Bible says that he spat on the ground and he made clay of the spittle and he anointed the eyes of the blind man with the clay. And he told him, go wash in the pool of Siloam, which is by interpretation sent. Go and wash yourself. The Bible says that he went and he came back seen. Wow. Because he was manifesting his power. But you know what the people, the unbelievers were saying? ¿Sabe lo que los incrédulos estaban diciendo? Y esto eran los fariseos. Ellos estaban diciendo, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos porque no creían en el Dios Todopoderoso. Many people, the Bible says, as the Pharisees, they were saying this man is not of God because he keepeth not the Sabbath day. Others said, how can a man that is a sinner do such miracles? And there was a division among them. They couldn't believe what they were seeing, but yet they wouldn't believe in the one making these miracles. No podían creer lo que estaban viendo, pero aún no podían creer ni aún en aquel que estaba haciendo esos milagros. Le andaban preguntando al ciego, ¿quién te sanó? ¿Quién te sanó? ¿Quién fue el que hizo el milagro en ti? ¿Quién fue el que te dio la vista? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? They were literally asking, how were thine eyes open? Y sabe lo que respondió aquel hombre. Él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ved al Siloé y lávate. Él mismo estaba testificando quién había hecho este grande milagro. They were asking him, how were thine eyes opened? And he answered them and said, a man that is called Jesus made clay and anointed mine eyes and said unto me, go to the pool of Siloam and wash. I went and washed and I received sight.
Fui a lavarme y regresé mirando que cuando antes era ciego, ahora veo. Cuando antes estaba muerto en mi pecado, ahora vivo para Cristo Jesús. Cuando antes estaba perdido, ahora fui encontrado. Que cuando antes no tenía esperanza, ahora tengo esperanza en Cristo Jesús. I once was lost, but I've been found. I once was blind, but now I see. I once was dead in my sins, but now I am alive and well in Jesus Christ. I said it earlier. He still forgives your sin. He will still wash you whiter than snow with the blood of Jesus. You will still be forgiven. You will still be a new creature in Jesus Christ. He doesn't care where you're coming from. He cares where you're going. A él no le importa de dónde vienes, a él le importa dónde vas, y él quiere la salvación para tu vida. Por eso miramos, hermanos, que el pueblo aún miraba los milagros, pero no creía. La iglesia, para poder ver, necesitamos creer. Creer en el poder de Dios, en la palabra del Señor. Hay cantidad de milagros que el Señor hizo, y lo hizo usando diferentes maneras. En ocasiones nomás dijo la palabra y fue hecho. No tuvo ni que estar ahí presente. Hubo otro tiempo que para el hombre se tardó 4 días, pero para Dios, hermanos, llegando al lugar, ahí sacó a Lázaro, ahí de la tumba. No importaba el tiempo que se había tardado, Dios siempre llega a su debido tiempo. He made great miracles just at the mention of the word. He made great miracles. Even if he tarried 4 days, he went to the tomb of Lazarus and brought him out. It doesn't matter what your situation may be, God is able to do all things. Dios es capaz de hacer todo. Oh, déjeme decirle un poco de mi experiencia. Oh, cuando anda sano y anda muy bien, sonrisa de oreja a oreja. Y a lo mejor hasta ve al enfermo y dice, pues no aguanta nada. Pero cuando usted está ahí, oh my. Pero ¿sabe qué? Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo para siempre. El mismo poder que fue manifestado allá también se puede manifestar aquí en esta tarde. The same power that was manifested back then, it is still being manifested here today. Sometimes we go through some things in life, and we go maybe through an illness or through a difficult situation. And sometimes the devil wants to put some doubt in your mind and wants to, you see, when I was reading on this scripture, I said, how am I going to preach on that? I can't pray for anybody because I need to heal myself first. No puedo, estudiaba sobre esto y dije, ¿cómo voy a predicar sobre esto si no me puedo ni yo orar por mí mismo y sanar? Yo no soy el que sano, ni usted tampoco. A su debido tiempo el Señor va a sanar. Nuestro trabajo es solamente predicar la palabra de Dios. Aquí no estaban hablando con cualquier hombre. Aquí estaban hablando con el Dios Todopoderoso, aquel que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ello existe. Se cumple la palabra que el hombre es débil, es frágil, pero Dios es todopoderoso. Y quiero compartir un testimonio más acerca de la escritura. Dice la palabra del Señor que una vez fue a una ciudad que se llamaba Naín. Y por ahí iban con él muchos de sus discípulos y también una gran multitud. Ya termino. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y escuche lo que le dijo. Le dijo, no llores. Wow. No llores.
Yo creo, dice la escritura, que fue movido a compasión. Miró el dolor profundo en esta mujer. Miró lo que estaba pasando. A veces quizá no nos quedan fuerzas ya para pedir. Estamos llorando, nos sintemos débiles, pero el Señor todavía es movido a compasión para sanarte, para levantarte, para ayudarte en medio de tu situación. The Bible says that Jesus, he went to a city called Nain, and many of his disciples were with him, and much people. But when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and much people of the city was with her. And the Lord saw her, and he had compassion on her, and said unto her, weep not. Wow. I believe that God saw the pain and the sorrow in this woman. I believe that God saw maybe there was no more strength in her to even pray, to even call upon Jesus. Maybe she felt overwhelmed by the situation, but God saw the pain in her heart, and he goes and tells her, weep not. No llores. Pero Dios, hermano, no nomás nos da una palabra. Dios también acompaña esto con un milagro en nuestras vidas. God not only gives you a word, but that is also accompanied by a miracle from the Lord. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Dice la Biblia que acercándose tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿Por qué? Porque es el Dios todopoderoso que hace grandes y poderosos milagros. The Bible says that he came and touched the bier, and they that bare him stood still. And he said, young man, I say unto thee, arise. And he that was dead sat up and began to speak. And he was delivered him to his mother. Wow. Yo creo que la gente se quedó asombrada. Se quedó, déjeme decirle lo que la gente hizo. Dice la escritura que todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Alguien dele gloria a Dios porque Dios ha visitado a su pueblo. The Bible says that there came a fear on all, and they glorified God, saying that a great prophet is risen up. Fied God, saying that a great prophet is risen up among us, and that God has visited his people. Wow. Usted se da cuenta cuando Dios visita su vida. You know when God is visiting your life. You know when God is working in your life. Usted sabe cuando Dios está trabajando en su vida. Usted sabe cuando Dios está obrando en cada uno de nosotros. Pero sabe lo que el Señor quiere. Él quiere que nosotros creamos a su palabra. Porque el Espíritu Santo todavía se mueve. El Espíritu Santo todavía nos toca. El Espíritu Santo todavía da testimonio a nuestro espíritu que Él es el camino, la verdad y la vida. The Holy Spirit still moves in the midst of His people. The Holy Spirit still testifies to your spirit that He is the way, the life, and the truth. That there is nobody else but Jesus Christ. Would you stand? Póngase de pie. El Señor estaba diciendo,
me van a decir a mí, aunque no podían encontrar pecado en él, ni falta alguna, pero aún todavía por la dureza del corazón, le decían, médico, cúrate a ti mismo primero. Cúrate a ti mismo. Because of their stiffness, because of their stiff heart and their unbelief, the Lord said, you're going to tell me, physician, heal thyself. Heal thyself. And the Lord was saying, hey, I'm here to heal you. Yo estoy aquí para sanarte a ti. Yo estoy aquí para deliberarte a ti. Dice la escritura, ya por último le leo esta porción que es muy conocida en el libro de Isaías, el capítulo 53. Y miramos, conocemos todo lo que él hizo. Dice la escritura que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sí, él llevó nuestras enfermedades, nuestras heridas, pero dice la escritura que afligido él, y afligido y angustiado, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todo lo hizo por usted y por mí. Todo lo hizo para que nosotros el día de hoy tengamos sanidad, tengamos libertad, que el día de hoy nosotros podamos vivir en paz con el Señor. Dios te bendiga esta tarde. Este altar queda abierto porque no venimos unos momentos, amén. Vamos a venir, vamos a adorar su nombre. Let us come, let us worship the Lord, let us praise Him. Honor God for who He is. Adórele a Dios por quien Él es. Él ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Él ha hecho grandes cosas en nuestros corazones, y hay que darle toda la honra y toda la gloria. Te alabamos, oh Señor, te alabamos, oh Dios, aleluya. We worship you, Lord, hallelujah. We worship you. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú. Solo Dios hacia el hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hacia el hombre feliz. Oh, la trompeta está llamando. Quien se quiere bautizar. Y la trompeta está llamando. Quien se quiere bautizar. Y unos dicen que mañana, otros dicen que
La trompeta todavía está llamando. ¿Quién se quiere bautizar? Amén. Y una decisión que todos necesitamos hacer. Aceptar el nombre del Señor Jesús por medio del bautismo. Amén. Y todo es cuando uno recibe revelación, convicción en su corazón de que necesita ser bautizado. Y eso necesitamos orar al Señor que lo ponga en nuestros corazones. Nadie le puede exigir nada, sino que eso tiene que venir de parte de Dios. Amén. Y que el Señor nos ayude. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Luego voy a hacer algún anuncio. Oremos al Señor. Señor, te damos muchas gracias una vez más por tu presencia, por tu palabra, Señor, aún por hablar en nuestras vidas, que tú todavía, Señor, es el Dios todopoderoso y estás dispuesto para obrar en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por la revelación de tu nombre, por tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos para ponerla por obra, Señor, a cada día, Señor. Pido esta tarde que al salir de este lugar tú vayas con cada uno, protégenos del peligro, a donde quiera que vayamos, Señor. También intercedemos una vez más por los enfermos, los necesitados, Señor. Sanidad sobre mi cuerpo pido esta tarde, Señor, y que tú tengas misericordia. Y también, Señor, pedimos que bendigas a los que ya no tienen deseo o ánimo de buscar de tu presencia. Que tú estés con ellos, Señor, y que tú renueves sus ánimos. Te lo suplicamos en tu nombre. A ti damos toda la gloria y te damos toda la honra. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Hermanos, quiero una vez más solamente recordarles que en marzo el 8 es un sábado. Vamos a estar reunidos